Gracias Dios por tu ministro que nos da pasto verde y agua pura, que enseña tu palabra santa como usted le ha mandado. Sigue cuidando de él hasta el fin. Te alabamos, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, Pastor Esteban, por esta predicación. Que nuestro Señor Jesús los siga bendiciendo en su palabra. Amén, amén, amén. Jesucristo vive, Santo Rey del Universo. Bendiciones para los que están en Cristo Rey. Hoy, reunidos en la fe y esperanza, nos preparamos para escuchar el mensaje de nuestro pastor. Un espectador compartió una oración profunda. Que millares de ángeles lo cuiden donde él vaya, porque Jesús siempre estará a su lado. Pastor, siga adelante. Jesús lo protegerá de todas las tentaciones del enemigo. Nunca desmaye. Con estas palabras en nuestros corazones, abramos nuestras almas para recibir la enseñanza que hoy nos acerca aún más al amor y protección de nuestro Salvador. Dijo, ¿qué cosa? Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu, es decir, dejó de respirar. Ahora vamos a la última declaración de Cristo en la cruz. Lucas 23 y el versículo 46. Lucas 23, 46. Esto está ocurriendo a la hora novena. La primera declaración cerca de la hora novena. La segunda declaración más cerca de la hora novena. Y la última declaración a la hora novena. Dice en Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Qué horas eran? Las 3 de la tarde. Y usted dice, pero pastor, ¿cómo sabemos eso? Bueno, vimos que la antepenúltima declaración fue cerca de la hora novena. La hora novena eran ¿qué cosa? Las 3 de la tarde. Pero ahora vamos a mirar otro texto que nos ayuda aún más. Éxodo 12 y el versículo 6. Éxodo 12 y el versículo 6. Hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo murió a la hora exacta que decían estas profecías. Fíjense que esta profecía que voy a leer de Éxodo 12, 6 fue dada más o menos unos 1400 años antes que ocurriera el evento. Fíjense lo que dice Éxodo 12:4, 12:6. Está hablando de el sacrificio del Cordero Pascual. ¿A qué horas se sacrificaba el Cordero Pascual? ¿A quién representaba el Cordero Pascual? El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 5, 7 y 8: Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificada por nosotros. El Cordero Pascual representaba a Cristo. ¿A qué hora se sacrificaba el Cordero Pascual? Éxodo 12:6. Y lo guardaréis, el Cordero, hasta el día 14 de este mes, que es el 14 de Nisan, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Cuándo es que se debía inmolar o sacrificar el Cordero Pascual? Entre las 2 tardes. Y ustedes dicen, ¿qué es eso? Sabemos que hay una tarde que es cuando se pone el sol, ¿verdad? De tarde a tarde guardaréis vuestros sábados. Sabemos que en un sentido la tarde es cuando se oculta el sol, pero aquí dice 2 tardes. ¿Cuáles son las 2 tardes? La primera tarde entre los judíos era cuando el sol alcanzaba su apogeo y luego comenzaba su descenso. Esa era la primera tarde. La segunda tarde era cuando se ocultaba el sol. Todo eso se llamaba la tarde. ¿Cómo le decimos nosotros a las horas que vienen después de las 12? Las horas de la tarde. Después de mediodía, las horas son las horas ¿de qué? De la tarde. Antes de eso son las horas ¿de qué? De la mañana. La primera tarde es cuando el sol llega a las 12 y empieza su descenso. Y entiéndame bien, yo sé que el sol no desciende, ¿ok?
Porque a veces he dicho eso y viene alguien después y dice, pues que se equivocó, pastor, porque el sol no se mueve. Y yo sé que el sol no se mueve, pero parece que se mueve. ¿Ok? La Biblia lo está describiendo a base de lo que se observa. No está dando una definición científica de que la tierra rota y parece que el sol desciende. Así que, ¿cuándo sería entre las dos tardes? Si la primera tarde es mediodía y la última tarde es las 3 de la tarde, cuando se oculta el sol generalmente en Israel, ¿a qué hora sería el sacrificio del Cordero Pascual? Entre las dos tardes, ¿a las 3 de qué? A las 3 de la tarde. Entonces, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento concuerdan, porque el libro de Éxodo dice entre las dos tardes, y en los evangelios dice a la hora novena, que son las 3 de la tarde. Ahora, el Señor Jesucristo dijo, a las 3 de la tarde, el Señor Jesucristo, cerca de la hora de las 3, dijo, consumado es. ¿Qué significa consumado? Terminé. En inglés dice, it is finished. La palabra consumado significa ¿qué? Terminé. ¿Qué había terminado Jesús? Cuando le dijo a su Padre, consumado es, se acabó, terminé. Estaba hablando de que había vivido una vida absolutamente perfecta, tejiendo un perfecto manto de justicia, y que estaba por morir para pagar los pecados del mundo. Había completado la obra de la redención. ¿Qué día completó Jesús la redención? El 6º día de la semana, lo que nosotros llamamos viernes. Jesús dice, terminé. Yo pregunto, ¿en qué día terminó el Señor Jesucristo la creación? El 6º día. Y la palabra aparece, dice, acabó Dios su obra el 6º día. Así que en la creación acabó las obras del Padre de creación el 6º día, y en la redención acabó las obras de redención del Padre el 6º día. Eso no es coincidencia. Pero ahora viene algo muy interesante. Jesús murió a las 3 de la tarde y dijo, consumado es, terminé la obra del Padre, que el Padre me mandó a desempeñar. Ya terminé esa obra de redención. Pero Jesús no fue sepultado inmediatamente. Varias cosas tuvieron que ocurrir antes que Jesús reposara en el sepulcro. Déjenme darles una lista. En primer lugar, José de Arimatea tuvo que ir a Pilato para pedir el cuerpo de Jesús. Eso hubiera tomado tiempo. Luego tuvieron que bajar a Jesús de la cruz. Tenían que limpiar su cuerpo. Tenían que envolverlo en lienzos. Tenían que transportarlo al lugar de la sepultura. Tenían que colocarlo en el sepulcro. Tenían que rodar la piedra y luego regresar velozmente a la casa antes que comenzara el sábado. Eso hubiera tomado cierta cantidad de tiempo. Saben, mis hermanos y hermanas, que el Cordero Pascual, el Cordero era muerto a las 3 de la tarde, pero no era consumido sino cuando se ocultaba el sol. De la misma manera, Jesús murió a las 3 de la tarde, pero no quedó reposando en el sepulcro, sino hasta poco antes de ocultarse el sol. Ahora vamos a ver cuál es la secuencia de días. Lucas 23, 54 al 56. Lucas 23, 54 al 56.
Yo sé que ustedes tienen esto claro, pero vamos de todas maneras a leerlo. ¿Qué día murió Jesús? ¿Qué día de la semana? Viernes. ¿Qué día descansó de su obra de redención? El sábado. ¿Y qué día resucitó? Lo que nosotros llamamos domingo, el primer día de la semana, la Biblia lo llama. Vamos a ver la secuencia. Lucas 23:54 dice: era día de la preparación y estaba para comenzar el sábado. Entonces, ¿qué día murió Jesús? Si estaba por comenzar el sábado, había muerto, estaba por comenzar el sábado, murió el viernes. Y luego sigue diciendo: y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también, y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y ahora escuchen bien. Y vueltas, prepararon especies aromáticas y ungüentos, y descansaron. ¿Qué día? El sábado, conforme al mandamiento. ¿Cuál mandamiento? A ver, ¿cuál mandamiento? El mandamiento del sábado. Yo pregunto, ¿había descansado en la creación el sábado? ¿Había cesado y reposado el sábado, el Creador? Ahora, ¿qué está haciendo el Redentor? El Redentor está reposando de su obra de redención después de decir, terminé, y está reposando, ¿qué día? El sábado. ¿Cuántas horas del sábado descansó Jesús en el sepulcro? Todas. Fue el único día en que Jesús reposó todo el día, sábado, en el sepulcro, como había ocurrido cuando en la creación. Solo que esta es un descanso en la redención. Sigue diciendo aquí: y vueltas, prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Y luego, ¿qué día resucitó Jesús? Pueden leerlo en el siguiente capítulo. Dice, resucitó muy temprano el primer día de la semana. ¿Están claros los días? Ok. Ahora yo les pregunto, ¿cómo creen ustedes que fue el reposo de las mujeres ese sábado? ¿Creen que los discípulos también estaban reposando? ¿O estaban trabajando los discípulos? No, el texto no lo dice, pero obviamente los apóstoles estaban reposando también, porque los judíos exigían el reposo. ¿Cómo creen ustedes que fue el reposo de los apóstoles y de las mujeres? Alegres y contentos debemos siempre estar. ¿Estaban felices o estaban tristes? Supremamente tristes estaban, porque el maestro estaba muerto. Yo les pregunto, si hubieran creído lo que dijo Jesús, de que él iba a ir a Jerusalén, lo iban a maltratar, lo iban a crucificar, iba a resucitar el tercer día, ¿cómo hubiera sido ese sábado? Era la intención de Dios que ellos dijeran ese día sábado: el maestro ha ganado la salvación, ha vivido una vida perfecta, sin pecado, tejiendo un manto de justicia, y ha muerto por los pecados del mundo. Tenemos salvación. Se hubieran regocijado y mañana va a resucitar. Hubiera sido, ¿qué clase de día? Un día de regocijo y de gozo. Si hubieran entendido, hubieran reposado, aunque no habían hecho nada para salvarse. ¿Cuánto hicieron para salvarse? Nada. ¿Cuánto hicieron Adán y Eva en la creación? Nada. No hicieron nada para salvarse. ¿Quién hizo todo el trabajo? Jesús. Y mientras Jesús descansaba en el sepulcro, sus seguidores estaban descansando fuera del sepulcro, reposando tristes cuando deberían haber estado reposando contentos. Luego después entendieron
Pero en ese momento no entendían. Y ahora ustedes están diciendo, bueno, ¿y dónde dejamos el maná? Ahora vamos a volver al maná. Yo les pregunto, ¿qué hubiera sucedido con un cuerpo común y corriente si la persona hubiese muerto un viernes? ¿Qué hubiera sucedido con la carne, con el cuerpo? Hubiera empezado el proceso ¿de qué? De descomposición. ¿De acuerdo? Los médicos dicen que el proceso de descomposición comienza poco después que la persona muere. Prácticamente enseguida la persona muere, empieza a descomponerse. Un cuerpo común y corriente que hubiera muerto el viernes, ya empieza el proceso de descomposición. ¿Pero qué representaba el maná? Vamos a repasarlo, Juan 6:51. Jesús dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Había una profecía muy interesante en el libro de los Salmos. Salmo 16 y el versículo 8, 9 y 10. Fíjense esta profecía escrita 1000 años antes que se cumpliera. Dice así. Aquí está hablando Jesús proféticamente, 1000 años antes que sucede. Reina Valera de 1990, que es una mejor traducción. Dice, al Eterno he puesto siempre ante mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por eso se alegra mi corazón y se goza mi gloria. Ahora escuchen esto. También mi cuerpo reposará seguro. Y luego dice, porque no me dejarás en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El cuerpo de Jesús el sábado estuvo tan fresco como había estado el viernes, porque Él era el maná. Tremendo. Usted dice, pastor, ¿cómo sabe que ese salmo se aplica a Jesús? Porque el apóstol Pedro en el día del Pentecostés dijo que el salmo está hablando es de Jesús. Vamos a Hechos el capítulo 2. Hechos el capítulo 2 y vamos a leer los versículos 26, 25, 26 y 27. Ese salmo, cuando David lo escribió en cuanto a Jesús. Era un salmo en cuanto a Cristo, no en cuanto a David. Dice allí, porque David dice de él. ¿De quién estaba escribiendo David? De Jesús. David dice de él: yo veía al Señor siempre ante mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¿Es el mismo salmo, sí o no? Sí. Por eso mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, aún mi carne descansará en esperanza. ¿Por qué la carne de Cristo iba a descansar en esperanza? Porque no me dejarás en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pero ahí no dice que se aplica al Señor Jesús. Lo dice porque David dice de él. Pero luego noten el versículo 31 y 32. 30, 31 y 32. Siendo David profeta y sabiendo que Dios le había asegurado con juramento que un descendiente suyo sería el Cristo, que se sentaría sobre su trono, lo vio de antemano. David lo vio de antemano. Habló de la resurrección de Cristo y dijo que él no quedaría abandonado en el sepulcro, ni su carne vería corrupción. A este Jesús Dios resucitó, y de esto todos nosotros somos testigos.
Cuando yo estaba creciendo, mis padres me enseñaron que el propósito de la historia del maná era enseñarnos a guardar el sábado. Pero nunca me explicaron por qué. Me puse a estudiar y descubrí que el maná nos enseña que debemos guardar el sábado porque conmemora el reposo de Cristo en el sepulcro. El reposo tiene un propósito cristocéntrico. No solo el maná nos enseña guarda el sábado, porque no caía maná el sábado. El propósito del maná es enseñarnos a nosotros que nosotros debemos reposar el sábado como Cristo reposó en el sepulcro el sábado cuando concluyó su obra de redención. Es decir, tenemos dos razones para guardar el sábado: porque Cristo nos creó y luego porque Cristo nos redimió. Ahora, quiero leerles una cita del Papa Benedicto. Vamos a encontrar varias cosas que él dice que uno dice, ¿cómo es que una persona tan inteligente que tiene tantos doctorados puede decir tantas tonterías? Me perdonan por ser tan explícito. Tenemos que tener cuidado de los eruditos. No hay nada malo con la erudición, con tal que la erudición no contradiga lo que dice la palabra de Dios. Fíjense lo que dijo. Esto fue en una homilía. Los católicos lo llaman a un sermón, le dicen homilía. Una homilía que dio en la Basílica de San Pedro el sábado 23 de abril del año 2011. Y fíjense, empieza bien, pero luego se desvía. El sábado es el séptimo día de la semana. Amén. Empezó bien. Después de 6 días, ahora lo va a embarrar. El sábado es el séptimo día de la semana, después de 6 días en que el hombre participa en cierto modo del trabajo de la creación de Dios. ¿El hombre participó en el trabajo de la creación de Dios? No. Así que sí, el sábado es el séptimo día, pero luego dice, después de 6 días en los que el hombre participa en cierto modo del trabajo de la creación de Dios. Luego dice, el sábado es el día del descanso. Hasta bien encarrilado otra vez. Pero, ahora viene el pero. Pero en la iglesia naciente sucedió algo inaudito. El sábado, el séptimo día, es sustituido ahora por el primer día. Como día de la asamblea litúrgica, es decir, el día que los católicos van a la iglesia, es el día del encuentro con Dios mediante Jesucristo, el cual en el primer día, el domingo, se encontró con los suyos como resucitado después de que hallaran vacío el sepulcro. Es decir, él dice, bueno, Jesús se encontró con los discípulos el domingo. Eso nos enseña que nosotros debemos ir a la iglesia el domingo, que encontrarnos con Cristo el domingo. Parece lógico, pero hermanos y hermanas, tenemos que usar un poco la materia gris que Dios nos ha dado. Jesús no podía reunirse con los discípulos el sábado porque estaba muerto. Si estaba muerto, ¿qué día iba a reunirse con los discípulos? Pues tenía que ser el siguiente día. Pero eso no hace que el siguiente día sea santo. Sigue diciendo, la estructura de la semana se ha invertido. Ya no se dirige hacia el séptimo día para participar en el reposo de Dios. Es decir, ya no participamos del reposo de Dios el séptimo día. Inicia con el primer día como día del encuentro con el resucitado.
Este cambio es un hecho extraordinario si se considera que el sábado, el séptimo día como día del encuentro con Dios, está profundamente enraizado en el Antiguo Testamento. Y luego dice esto: nosotros celebramos el primer día. Con ellos celebramos a Dios, el Creador y su creación. ¿Qué dice él que se celebra el domingo? Con ellos celebramos a Dios, el Creador y su creación. Eso no es posible. ¿Recuerdan el sermón de esta mañana? Yo pregunto, tenemos algunos venezolanos aquí. ¿Cuál es el día de la independencia de Venezuela? El 5 de julio. Venezolanos, ¿por qué ustedes observan el día de la independencia el 5 de julio? ¿Acaso no sirve también el 6? ¿Por qué? Porque el 5 de julio fue que ocurrió el evento histórico. No se puede observar el día de la independencia de Venezuela el 6 de julio porque esa no fue la fecha en que ocurrió el evento inicial. ¿Qué día reposó Dios para conmemorar la creación? El séptimo día. ¿Podemos entonces nosotros conmemorar la creación el primer día? No, porque ese no fue el día que Dios reposó. Tiene que ser el mismo, para conmemorarlo tiene que ser el mismo día en que ocurrió el evento original. Y el evento original, Dios reposó, fue el séptimo, no el primero. Así que él no sabe lo que está diciendo cuando dice: con ellos celebramos a Dios, el Creador y su creación. Y luego dice: sí, creo en Dios, Creador del cielo y de la tierra. Este concepto de Benedicto es pura especulación. En ninguna parte de la Biblia dice que el domingo reemplaza el sábado. En ninguna parte de la Biblia dice que el domingo es santo, que debemos ir a la iglesia el domingo, que debemos honrar al resucitado el domingo. En ninguna parte dice eso. Y algunos dicen: pero ¿por qué Jesús no se encontró con sus discípulos el sábado? La respuesta es obvia: no podía porque estaba muerto. La primera oportunidad que Cristo tendría para encontrarse con sus discípulos sería el siguiente día. Ahora escuchen bien lo que voy a decir. Lo que la mayoría de los cristianos dicen es que Jesús resucitó el domingo porque Él quería que la iglesia entendiera que debían guardar el domingo desde ese momento en adelante. Pero ¿saben algo? La razón por la cual Jesús resucitó el domingo es porque tenía que reposar en el sepulcro el sábado. El sábado era el día importante. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Pues si Jesús tenía que reposar en el sepulcro el sábado de su obra de redención, después de decir consumado es, como había reposado el sábado originalmente cuando dice que acabó el sexto día, pues ¿qué día esperaríamos que se encontrara con sus discípulos? Tendría que ser el domingo. Pero eso no hace que el domingo sea santo, o que debemos ir a la iglesia, o debemos conmemorar la resurrección de Cristo ese día. Es interesante que el Papa Francisco, al igual que Benedicto y Juan Pablo II, los últimos tres papas, se refieren en sus escritos al sábado como el sábado de los judíos. Eso es un insulto para Dios. En la Biblia ni una vez se le llama el sábado de los judíos. En Éxodo 28 y 9 dice: el sábado del Señor tu Dios. En Isaías 58, 13 y 14 Dios dice: quita tu pie de mi día santo.
Jesús dijo, yo soy Señor del sábado. En Ezequiel 20 y el versículo 12 y 20 dice, Dios, santificad mis sábados. Y en Éxodo 16, 23 dice, el santo día sábado, sábado consagrado a Jehová. Nunca se le llama el sábado de los judíos, ni una sola vez. Siempre es el sábado del Señor. Ahora, ¿entendieron hasta ahora? ¿Cuántas razones tenemos para guardar el sábado hasta ahora? 2. Porque conmemora el reposo del Creador y conmemora el reposo del Redentor. Generalmente pensamos solo en la creación. Hay que guardar el sábado porque ese es el día que Dios estableció para conmemorar de que Él es el gran creador. Pero no nos enfocamos en el hecho de que Jesús dijo, consumado es en la cruz. Terminó la obra de redención. Y luego reposó en el sepulcro el sábado como había hecho en la creación, después de la obra de la creación. Tenemos 2 razones para guardar el sábado. Pero hay una tercera razón. Y esa tercera razón es profética. El sábado tiene una dimensión profética. La Biblia nos dice que como resultado de las plagas, las 7 plagas del libro de Apocalipsis y la segunda venida, este mundo va a regresar a la condición en la cual se encontraba antes de la creación. Es decir, la creación va a quedar completamente destruida y el mundo va a quedar desordenado, vacío, sin luz y sin vida, como antes de los 7 días de los 6 días de la creación. Vamos a leer lo que dice la Biblia. Jeremías 4, 23 al 26. Jeremías 4, el versículo 23 hasta el versículo 26. Aquí Dios le está mostrando a Jeremías la condición de la tierra durante el milenio, como consecuencia de las plagas y de la segunda venida de Cristo. Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía. Lástima que dice asolada, porque es la misma palabra en Génesis, desordenada, la mismita palabra. Estaba como la tierra, desordenada y vacía, y a los cielos y no había en ellos ¿qué? Luz. ¿Esa era la condición de la tierra en la creación? Sí, porque el primer día Dios dijo sea la luz, tiene que ser, entonces el planeta estaba en tinieblas. Miré a los montes y he aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré, no había hombre, porque todos mueren a la segunda venida. Y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, he aquí el campo fértil era un desierto y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. La tierra va a volver a la condición en la cual se encontraba antes de la semana de la creación. Desordenada, vacía, sin luz y sin vida. Lo cual significa que Dios va a tener que hacer ¿qué cosa? Tiene que hacer de nuevo lo que hizo al principio. ¿De acuerdo? Pues si la tierra vuelve a la condición en la cual se encontraba antes de la semana de la creación, entonces Dios, si va a hacer un cielo nuevo y tierra nueva, tiene que repetir el proceso que hizo al comienzo. ¿De acuerdo? 2 personas están de acuerdo. Ahora fíjense, ¿en cuántos días creen ustedes que Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva?
Por mucho tiempo yo pensé que Dios iba a decir sencillamente, sea todo como al principio. Ahí está todo. Pero luego me puse a pensar, cuando leemos la Biblia tenemos que pensar, tenemos que preguntar, ¿por qué dice esto? ¿Y por qué no dice lo otro? ¿Y por qué está en este orden y no en otro orden? Tenemos que dialogar con el texto para ver si podemos descubrir algo más profundo que meramente lo que está en la superficie. ¿Por qué creo yo que Jesús va a recrear este planeta en 6 días como hizo al comienzo? Muy sencillo. Cuando haga cielos nuevos y tierra nueva, ¿saben lo que va a decir? Hecho está. ¿Qué? Al principio dijo hecho está. Dice la Biblia en Génesis que acabó el 6º día. Sí. Un sinónimo de acabó es terminó, ¿sí o no? Cuando Cristo murió en la cruz el 6º día, dijo, se terminó. Y cuando haga cielos nuevos y tierra nueva, va a decir otra vez, se terminó. Terminó la nueva creación. Y usted dice, ¿dónde dice eso? Apocalipsis 21, versículo 3 al 7. Apocalipsis 21 y el versículo 3 hasta el versículo 7. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y ahora escuchen el versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Va a hacer todas las cosas nuevas y va a decir ¿qué? Hecho está. ¿Qué día se va a conmemorar la nueva creación? ¿Qué día? ¿A que no adivinan qué día vamos a celebrar y vamos a conmemorar la nueva creación de cielos nuevos y tierra nueva? ¿Y de dónde sacaron esa idea? Vamos a Isaías 66, 22 y 23. Es emocionante estudiar la Biblia así. Es como, el estudio de la Biblia es como el trabajo de un detective. Buscando claves aquí, claves allá y claves allá. Y entonces luego se toman todas las claves y se juntan. Todo cabe perfecto. Isaías 62, 6, 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. ¿Qué va a hacer Dios? Dice aquí, los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago. ¿Va a ser Dios cielos nuevos y tierra nueva? Sí, lo dice aquí. ¿Cuál será el día que vamos a conmemorar eso? Y de mes en mes. ¿Saben por qué de mes en mes? Porque hay un árbol que produce su fruto cada mes. Vamos a ir a comer de ese árbol mensualmente. Pero no solo cada mes. De mes en mes y de domingo en domingo. No. Y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. ¿Cuál es el día que vamos a guardar en conmemoración de la creación del cielo nuevo y tierra nueva? El sábado. Ahora yo les mencioné que la creación, Dios va a hacer la nueva creación en 6 días. Ahora les voy a explicar por qué. Si vamos a guardar el 7º día, usted no puede tener un 7º sin tener los primeros 6.
¿Registró eso o no? ¿Vamos a guardar el séptimo día sábado en conmemoración de la nueva creación, sí o no? Pero ¿cómo podemos guardar el séptimo si Dios no creó en los primeros 6? Ahora aquí viene lo lindo. Cuando Dios creó cielos y tierra, al principio, Adán y Eva no andaban por ahí. Adán y Eva no vieron a Dios crear nada. Cuando Dios creó la luz no estaban. Cuando creó el firmamento no estaban. Cuando creó la vegetación no estaban. Cuando ubicó el sol, la luna y las estrellas en sus lugares no estaban. Cuando hizo las aves y los peces no estaban. Cuando hizo los animales terrestres no estaban. Y Adán no vio su propia creación. Y Dios, cuando creó a Eva, durmió a Adán. Adán no vio la creación de Eva. ¿Cómo podían saber Adán y Eva que Dios era el creador? Porque Dios se los dijo. No lo vieron, no fueron testigos oculares. Sencillamente tenían que creer que Dios era el creador, y la señal de que creían era guardar el sábado. ¿Están conmigo o no están conmigo? Pero aquí viene lo lindo. Cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva, nosotros estaremos vivitos y coleando. Podremos ver a Dios crear cielos nuevos y tierra nueva, porque los redimidos van a estar allí. Imagínense, sea la luz, sea el firmamento, que la tierra desbaratada por las plagas, que produzca hierba verde, árboles llenos de fruto y flores fragantes. Ahí está todo. Que el sol, la luna y las estrellas ocupen sus lugares, porque en la segunda venida fueron movidos a sus lugares. Según Primeros Escritos, página 41, Mateo 24 y el versículo 29. Sol, la luna y las estrellas se van a desquiciar. Por eso es que esta tierra va a estar en tinieblas durante los 1000 años. Porque el sol, la luna y las estrellas no van a estar ahí. El cielo se va a enrollar como un pergamino. No va a haber luz. Así que el cuarto día ubica todos los cuerpos celestes. Quinto día, de repente todos los cielos están llenos de aves y los árboles tienen pájaros en los árboles y están saltando los peces del agua. Y luego Dios dice que produzca la tierra todos estos animales. Y entonces Jesús va a decir, ¿cómo les parece? ¿Qué vamos a decir nosotros? Señor, por favor, arregla las orejas del elefante, son muy grandes. Señor, el cuello de la jirafa es exagerado. No, hermanos y hermanas, al contemplar todo vamos a decir, ¡wow! ¡Qué grandioso es este! Y entonces Dios va a decir, ¿qué les parece si pasamos ahora todo este día para deleitarnos en lo que yo hice? Ay, hermanos y hermanas, ¿cuántas razones vamos a tener para guardar el sábado entonces? 3. Porque el Señor Jesucristo creó en 6 días, acabó el 6º día y reposó el 7º. Porque el Señor Jesucristo obró nuestra redención, dijo, terminé el 6º día y reposó en el sepulcro el 7º. Y porque cuando haga cielos nuevos y tierra nueva, va a decir, hecho está. Y luego, en conmemoración, vamos a guardar el sábado conforme al mandamiento. Oh, hermanos y hermanas, el sábado es tan vital y el mundo no entiende esto. Muchos cristianos no lo quieren entender. Están buscando excusas para no guardarlo.
somos salvos por gracia, no por la ley. Esa ley fue clavada en la cruz. Usan toda clase de argumentos para zafarse de observar el sábado. Y yo digo, ¿por qué? Si el sábado es tan glorioso. Imagínense podernos retirar de todo lo nuestro 24 horas completas. Olvidarnos de todo lo que hacemos durante la semana y decir, todo este día lo voy a pasar con Jesús. Eso es lo que significa el sábado. Los cristianos deberían decir, wow, debemos nosotros pasar todo el día sábado con el Señor Jesucristo. Yo pregunto, ¿a nosotros nos agrada pasar tiempo con la gente que amamos? ¿Le gusta pasar tiempo con la gente que ama? O sea, ¿qué está diciendo el mundo cristiano cuando dice, no, el sábado ese es el día que college football, los juegos de fútbol de las universidades, ese es el día que puedo ir al mall, shopping, de compras? Y están pensando en sus cosas seculares en vez de pensar en pasar todo el día con Jesús y olvidarse de todo lo que hacemos regularmente. Eso es lo que debe ser el sábado. Ahora escuchen bien. Quiero terminar hablando un poco sobre algunos argumentos que se usan en contra del sábado. El Papa Francisco, Juan Pablo II, dijo que cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva, vamos a vivir en un eterno domingo. ¿Y saben por qué dice que vamos a vivir en un eterno domingo? Por un versículo que encontramos en Apocalipsis 21-23. El problema es que no lo lee con cuidado. Y claro, los seguidores de Juan Pablo II y de Benedicto y de Francisco I, muchos de ellos no piensan por sí mismos. Sencillamente dicen, la iglesia dice eso, y si la iglesia dice eso, yo voy con eso. Porque no estudian por sí mismos. En Apocalipsis 21-23 dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Entonces Francisco, entre otros, Juan Pablo II en su carta pastoral Dies Domini, dicen, no va a haber ni sol ni luna. Entonces, ¿cómo puede haber? Si no hay sol ni luna, no puede haber tampoco sábado. El problema es que no lee con cuidado. Porque el texto no dice que en toda la tierra no va a haber sol ni luna. Ni tampoco dice que no va a haber sol ni luna. Dice la ciudad, no toda la tierra, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna. No dice que no hay sol ni luna, dice que no hay necesidad. Pero están ahí. Pero en la ciudad la gloria de Dios es tan deslumbrante que es como si el sol y la luna no estuvieran iluminando. Yo doy este ejemplo. Supongamos que hoy fue un día radiante, hermoso, que yo agarro una linterna a mediodía y me pongo a caminar en la calle con la linterna prendida. La gente va a decir, este individuo está o ciego o está loco. Bueno, pero la linterna está alumbrando, ¿sí o no? ¿Por qué no se ve la luz de la linterna en el suelo? Porque el sol deslumbra la linterna, pero la linterna todavía está prendida. Va a haber sol y luna. Porque si vamos a guardar el sábado, tiene que haber sol. Y si vamos a ir de mes en mes, tiene que haber luna. Pero son argumentos que se crean para desobedecer, para justificar la desobediencia a Dios. Bueno, hermanos y hermanas, otra cosa que dicen es lo siguiente. ¿Cómo sabe usted que el sábado de hoy es el mismo sábado de la época de Jesús? Y yo siempre les digo esto. Le digo, ¿qué día guardas tú?
Yo guardo el domingo. Ok. ¿Por qué guardas el domingo? Porque ese es el día que resucitó Jesús. Tú me estás diciendo que tú guardas el domingo de hoy porque ese fue el domingo que Cristo resucitó. Ahora, si el domingo de hoy es el mismo domingo que Cristo resucitó, el sábado es el mismo sábado. No puedo decir, tenemos seguridad de que el domingo de hoy es el domingo que resucitó Jesús, pero el sábado no podemos saber si es el mismo sábado. No tiene sentido. Son argumentos para tratar de justificar la desobediencia a Dios. Ahora, fíjense algo, ya terminando esto. ¿Dónde manda la Biblia que observemos Semana Santa? ¿Dónde dice la Biblia que debemos celebrar Semana Santa? En ninguna parte. Es una tradición humana. Y fíjense que los cristianos guardan Semana Santa que la Biblia no manda y violan el sábado que la Biblia manda. Ahora, en Semana Santa, la gente habla mucho de Domingo de Ramos, miércoles de ceniza, jueves santo, viernes santo, domingo de resurrección. ¿Y qué dicen del sábado? Nada, porque están demasiado borrachos. En Semana Santa el sábado desaparece. Yo sé que le dicen sábado de gloria, pero casi no se habla del sábado en Semana Santa. ¿Están entendiendo? Ahora fíjense qué interesante. Las fiestas judías eran anuales, ¿sí o no? Las fiestas judías eran anuales. No se celebraban cada semana, se celebraban anualmente. ¿Hacia qué apuntaba la Pascua? La muerte de Cristo. ¿Cuántas veces se celebraba la Pascua al año? Una vez. Panes sin levadura representa que el hecho de sin levadura, porque no el pecado la levadura representa pecado. Jesús en el sepulcro no tenía levadura del pecado. Por eso, como el pan sin levadura no se corrompe tan rápido, se pone duro, pero no cría gusanos ni hiede, el cuerpo de Cristo en el sepulcro fue como pan sin levadura, porque no tenía su cuerpo pecado, por eso no se corrompió. El pan sin levadura representa el día de la sepultura de Jesús. ¿Cuántas veces se celebra esa fiesta? Una vez al año. Ahora, el Pentecostés, ¿cuántas veces al año se celebra? Una. ¿Cuántas veces se le celebra el Yom Kippur, el día de expiación? Una vez al año. Entonces aquí viene mi pregunta. El día de las primicias, porque venía Pascua, pan sin levadura y primicias. El día de las primicias representa ¿qué cosa? La resurrección de Jesús. ¿Por qué los cristianos celebran la resurrección de Cristo cada semana, mientras que en Semana Santa celebran todo lo demás anualmente? Porque están siguiendo una tradición humana, sin base bíblica. Debemos, hermanos y hermanas, ir a la Biblia con un corazón abierto, con un corazón sincero y decir: habla, Señor, que tu siervo oye, que tu sierva oye. Si venimos a la Biblia para comprobar lo que nosotros creemos, estamos en serios problemas, porque vamos a vivir en desobediencia a Dios. Entonces, resumidamente, el sábado es el día para suspender la rutina de la vida semanal. Es un día para adorar, para ir a la iglesia, para cantar himnos, para orar y estudiar la palabra del Señor, para disfrutar de la naturaleza, para visitar a los enfermos, para ayudar a los pobres, para estar con la familia, para darles reposo a los trabajadores, a las bestias y a las visitas que vienen a nuestra casa.
En verdad, el sábado es una gran bendición de Dios para recargar nuestras baterías una vez a la semana. Así que, hermanos y hermanas, ojalá que al haber estudiado esto tengamos una apreciación mayor por el sábado, y por encima de eso, una apreciación mayor de el que reposó el sábado y nos dio un ejemplo a nosotros. Oramos. Padre, gracias te damos por el santo sábado. Gracias porque no solamente nos das cosas, sino que nos das de tu tiempo, que es precioso. Gracias por el sábado. Y gracias por el Señor del sábado, Cristo Jesús. De ahora en adelante, cuando guardemos el sábado, ayúdanos, Señor, a recordar por qué lo estamos guardando. Para conmemorar a nuestro maravilloso Creador, nuestro maravilloso Redentor y nuestro maravilloso futuro restaurador. Gracias, Padre, por escucharnos. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Antes de partir, aquí viene nuestro maestro de ceremonias. Hace buen trabajo el maestro, ¿verdad? Dijeron amén. No fue tan fuerte, pero más o menos. Antes de salir, quiero mencionarles que todavía quedaron unos pocos materiales. Van a estar en una mesa.